se pase lista yo responderé. Cuando allá se pase yo responderé. Cuando allá se pase yo responderé. Cuando allá se pase lista y mi nombre llamen yo responderé. Resucitarán gloriosos los que duermen en Jesús, las delicias celestiales a gozar, y triunfantes entrarán en las mansiones de la luz. Para mí también habrá un dulce hogar. Cuando allá se pase yo responderé. Cuando allá se pase yo responderé. Cuando allá se pase lista y mi nombre llamen yo responderé. Trabajemos pues por Cristo pregonando su amor, mientras dure nuestra vida terrenal. Y al fin de la jornada con los santos del Señor, entraremos en la patria celestial.
pregunta ¿por qué no tomo vino? Si allá en las bodas de Canaán Jesús lo multiplicó. Y se burlan y me juzgan de fanático, y mis creencias les explico con amor. Soy adventista porque creo en la palabra del Señor. Soy adventista porque creo en la deidad de un solo Dios. Creo en el Padre, en el Hijo y en el Santo Espíritu. Soy adventista Porque creo en la creación, no en la evolución. soy adventista porque hombre y mujer Dios los creó en el gran conflicto, la batalla entre Jesús y el dragón. Soy adventista porque creo en la experiencia de la salvación. Soy adventista porque creo en el regreso del Señor. Creo en la vida, en la muerte y que Jesús resucitó. La gente me pregunta ¿por qué no te diviertes? ¿Por qué no vas al baile por las noches? Y se burlan y me juzgan de fanático, y mis creencias les explico con amor. Soy adventista porque creo en el bautismo por inmersión. Yo soy adventista porque existe un remanente y su misión. Creo en la iglesia que formamos todos el cuerpo de Dios. Soy adventista porque creo en la cena del Señor. Soy adventista porque creo en los mandamientos del Señor, en el don profético y en los dones que el Señor nos repartió. Soy adventista porque somos mayordomos del Creador y fuimos llamados para asistir a otros con amor. ¿Y por qué yo guardo el sábado? Porque el sábado es el día del Señor. Soy adventista porque a Cristo todo le verá. Yo soy adventista
qué no tomo vino? Porque mi cuerpo es templo del Espíritu. Soy adventista, porque simplemente soy hijo de Dios. Real sacerdote ahí en el cielo, aleluya, oh, aleluya, nuestro abogado ante el Padre eterno, en el templo hecho por Dios, detrás del velo, el lugar más santo, aleluya, oh aleluya, investigando, limpia las faltas de aquellos que Él redimió, mis faltas. Santuario me une más a Él en el santuario, en el cielo. Provee así para mí en el santuario. Purifica el templo celeste, aleluya, oh aleluya, y su venida está preparando a todo aquel que ha sido fiel. Mis faltas santuario me une más a Él en el santuario, en el cielo. Provee así para mí en el santuario. Eterna, estaremos reunidos.
en el santuario, en el santuario, en el santuario. Buenas noches, ¿cómo están? Espero que bien, pero mucho mejor van a estar ahora porque le he traído a nuestros amigos un ramillete de bombas verdes. El verde significa esperanza, así que disfrútenlas. Pero para nuestros hermanos también escogí bombas, pero de color amarillo, que significa alegría y energía. Pero para ustedes no son gratis, tienen un costo. Y es que a partir de mañana, ustedes deben de conectar más amigos a nuestra campaña. Así que con estas bombas coloridas, amigos y hermanos, les decimos bienvenidos. Y como todas las noches leemos la palabra del Señor, les invito para que leamos nuestra lectura bíblica que se encuentra en el libro de Hebreos, el capítulo 10, los versículos 24 y 25. Y nos dice así: y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Amén. Oremos. Cariñoso y amante Padre, te damos gracias porque nos das el privilegio de invocar tu santo nombre. Gracias por los cuidados que has tenido con nosotros y gracias porque nos permites que podamos elevar nuestra mente hacia el trono de la gracia pidiéndote el perdón de nuestros pecados. En esta semana que vamos a estudiar o vamos a entender lo que es santuario, para que tú uses al pastor en cada uno de los temas que se van a predicar, para que los podamos entender y que cada uno de nuestras hermanas y hermanos podamos comprender esta maravillosa doctrina que es fundamental en el plan de la salvación y de la redención. Pero de una manera muy especial a los amigos que nos van a acompañar y que nos están acompañando, para que ellos también puedan comprender cómo el sumo sacerdote en el santuario terrenal entraba una vez al año y hacía la expiación por los pecados durante ese año. Y eso nos lleva para poder analizar lo que el sumo sacerdote, nuestro querido Jesús, está haciendo en el cielo. También la importancia del arca del pacto, la importancia de los panes, de la mesa de los panes, también el altar del incienso, el altar del sacrificio, el lavacro, cada uno de esos muebles que nos enseñan verdades maravillosas, verdades relacionadas con nuestra salvación, con nuestra redención y con el plan de la salvación que Dios tiene para cada uno de nosotros. Te pedimos para que los jóvenes, los niños también puedan entender esta maravillosa doctrina y que la podamos poner en práctica en nuestras vidas. Gracias porque nos amas y gracias porque nos has dejado tu palabra y doctrinas claras, precisas, para poder enmarcar nuestra vida y también hacer que nuestros amigos puedan entender este plan de la redención. Bendiga al pastor, bendiga a cada uno de los participantes durante esta semana, que podamos ser alimentados a través del estudio de tu santa palabra. Bendiciones que te pedimos y te agradecemos en el precioso nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén.
Muy buenas noches, mis apreciados amigos y hermanos. Es un privilegio nuevamente estar con ustedes para compartir una vez más la palabra de Dios en cuanto al estudio que estamos realizando al tema del santuario. Dios permita que esta noche podamos tener la misma dirección divina para poder comprender el plan salvífico de Dios mostrado a través de la doctrina del santuario. Así que si no has compartido este link, es el momento que lo compartas para que de esta manera todos nos instruyamos en el conocimiento de la palabra de Dios. Vamos entonces de una vez, sin tanto preámbulo, a iniciar nuestra temática titulada La importancia de la asistencia al templo. Todo enfocado en la enseñanza que tiene el santuario, mostrando la importancia de la asistencia al templo, a la iglesia. Muy bien, acompáñenme entonces para todos juntos poder compartir del estudio que nos corresponde para el día de hoy. Acompáñenme. Muy bien, hoy entonces hablaremos sobre la importancia de la asistencia al templo, como lo estamos mencionando en un inicio. Aquí ustedes pueden ver la maqueta de lo que era el santuario. Ahora bien, comencemos entonces el estudio de lo que tiene que ver con la relación con la iglesia. Bien, el santuario, su propósito, como lo hemos mencionado en las clases anteriores, era ser el centro de encuentro del hombre con Dios y el centro de adoración a Dios. Estos dos puntos importantes dejan ver que entonces el santuario servía como ese modelo de iglesia para atraer a su pueblo, reunir a su pueblo y hallar tres características que son las que vamos a mencionar. Primero, hacer que el pueblo reconociera su condición, es decir, mostrar la posición actual en la que ellos se encontraban, una condición pecaminosa, la misma que tú y yo hoy nos encontramos con una naturaleza pecaminosa. Bueno, el pueblo se encontraba con esa misma naturaleza. Primera característica, el pueblo necesitaba reconocer su posición, arrepentirse de su condición pecaminosa y luego entrar al atrio del santuario para confesar sus pecados, para llevarlos y simbólicamente depositarlos en el Cordero. Así que muy bien, primer paso de la característica que vamos a mencionar es que el pecador, es decir, nosotros como seres con la naturaleza pecaminosa debemos reconocer nuestra posición. El santuario indicaba cuál era nuestra posición y luego nos hacía acudir, nos hacía ver que para nosotros adquirir el perdón era necesario buscar el camino y que el camino en el cual nosotros hallaríamos el perdón era a través de Cristo Jesús. Así que nosotros hoy debemos mirar la cruz, es decir, mirar a Cristo Jesús, su sacrificio. Él es el camino ¿hacia qué? El camino hacia el perdón, la purificación, la restauración y la reconciliación con el Padre. Así que el pecador entonces al ingresar al atrio, ingresaba con el Cordero y allí en el atrio entonces imponía sus manos sobre el Cordero y simbólicamente eran trasladados sus pecados al Cordero. Símbolo del Cordero de Cristo Jesús. Esto implicaba entonces que al llegar aquí el pecador y depositar los pecados simbólicamente a través del Cordero representado por Jesús, entonces el pecador recibía el perdón de sus pecados a través del servicio que se realizaba por medio del sacerdote que Dios había puesto y elegido para oficiar los ritos sagrados, los ritos divinos. Así que, primera enseñanza, el pecador debe conocer, reconocer su condición. El santuario muestra nuestra posición como seres que necesitamos de la presencia de Dios.
El santuario entonces indicaba cuál era el verdadero camino para llegar al perdón. Entonces, era precisamente Cristo Jesús. De paso, Jesús dijo en un momento, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre si no es por mí. Una vez entonces iba al atrio, el pecador quedaba sin pecado, quedaba perdonado, pero a la vez salía restaurado, salía con ese corazón lleno de regocijo, motivado, entusiasmado, con una llama espiritual fuerte, una devoción y una confianza en Dios. Así que era maravilloso ir al templo, entonces ir al santuario, porque al salir de ahí ya no salía siendo el mismo, ya salía con un semblante distinto, con una conducta distinta, con un interés de servirle a Dios muy distinto con el que él ingresaba. Así que el primer paso, conocer quién es el camino hacia el perdón, Cristo Jesús. Vamos al segundo paso. El sacerdote, una vez que ya se imponían y simbólicamente eran trasladados sus pecados al cordero, el sacerdote debía ir al lavacro, a la fuente del atrio. Allí el sacerdote se lavaba las manos y los pies, símbolo de purificación. Ahora, entonces el sacerdote se lavaba allí las manos y los pies para poder ofrecer el cordero en sacrificio y luego entonces ingresar al lugar santo donde allí intercedía en el altar de incienso por los pecados de la persona que había ido a ofrecer sacrificio. Ahora, ¿cuál es el segundo paso del ser humano en poder llegar a donde debemos llegar, que es a la patria celestial? Entonces, el primer paso, reconocer que Jesús es el camino y en él obtenemos perdón. El segundo paso es que yo necesito ser purificado, ser transformado por el poder de la palabra. La limpieza que yo necesito, el agua, ¿por qué se lavaba únicamente las manos y los pies? Era la representación que Dios purifica nuestro corazón, pero nuestros pies y nuestras manos todavía siguen aquí en la tierra, es decir, teniendo contacto con el pecado. El agua purificaba simbólicamente el cuerpo, haciéndolo apto para pisar los lugares sagrados. El segundo paso del pecador es precisamente ser purificado a través del símbolo del agua, y ese lavacro simbolizaba la purificación y el bautismo, el nuevo nacimiento en Cristo Jesús. Por eso, Marcos capítulo 16, versículo 16 dice, el que creyere y fuere bautizado. ¿Por qué? Porque al tú reconocer tu posición y a reconocer a Jesús como tu único Salvador, quien de él obtiene el perdón, estaba creyendo en el sacrificio de Jesús. Y hoy, al creer tú en Jesús, estás creyendo en el sacrificio que él hizo por ti. Y al creer en el sacrificio que él hizo por ti, tú sacrificas todas tus pasiones humanas para poder ser purificado por Cristo. Al querer usted entrar a ser parte del cuerpo de Cristo, entonces lo que tú debes hacer es el siguiente paso, ser purificado, porque tú no vas a poder entrar directamente al lugar santo si no haces estos procedimientos. ¿Sabe qué pasaba con el sacerdote si no se lavaba las manos y los pies? El símbolo de la limpieza espiritual de su cuerpo. Si no lo hacía, el sacerdote quedaba muerto, moría. Entonces era símbolo de limpieza. Ahora, ¿sabe? Yo no puedo llegar al cielo si no hago cada uno de estos pasos. Primero, arrepentirme de mis pecados. Segundo, reconocer que Cristo es el que me perdona. Sacrificar, hacer un sacrificio, dejar todo lo que tiene que ver con mis pasiones, mis conductas y lo que no agrada a Dios. Tercero, entonces nacer en el nuevo nacimiento a través del agua, que significa morir al pecado y nacer siendo una nueva criatura en Cristo Jesús. ¿Cómo así? Claro que sí. Al ser usted lavado, el símbolo del agua te está purificando para poder recibir el poder de la palabra que te prepara para algo adicional, para la verdad. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad. Y es aquí en la verdad entonces que
yo tengo algo que está más adelantito, se llama la vida. Aquí en la verdad yo comienzo a proseguir la vida del cristianismo. Aquí en la verdad, cuando yo conozco, soy transformado por el poder de la palabra, conozco la verdad, me conduzco al lugar santo donde recibo la provisión de Dios a través de la palabra de Dios, donde recibo la unción del Espíritu Santo, donde a través de el símbolo del altar de incienso elevo mis plegarias a Dios y entonces empieza una nueva vida, una vida de fe, una vida de estudio, una vida de oración y una vida de dependencia de Dios. Esto simboliza precisamente el santuario y muestra la importancia entonces de la reunión de los seres humanos en el templo de Dios. Ahora, quiero mostrar dos cosas adicionales para pasar a la siguiente diapositiva. Una de ellas, el santuario servía para el principio de unidad. Todo el pueblo debería venir a este lugar, unidad. ¿En quién? El centro, Cristo Jesús. Entonces, primer punto, la unidad. Representaba también la unidad. Es decir, la iglesia sirve como ese centro de unidad del pueblo de Dios. Segundo, el sacerdote era un siervo elegido por Dios. Por lo tanto, nos enseña que los líderes de la iglesia no son puestos por seres humanos, sino los líderes de la iglesia, los pastores, son personas también que Dios ha elegido y merecen nuestro respeto. Merecen que nosotros valoremos su trabajo y obedezcamos las órdenes que ellos dan a través de la dirección divina. Estos dos puntos nos enseñan también que el pueblo, el pueblo que fue desobediente a las órdenes del sacerdote que recibía la información divina, ¿qué sucedía? Ellos no pudieron ingresar a la tierra prometida. Razón por su desobediencia. Esto, mis apreciados amigos y hermanos, indica que la iglesia debe ser una iglesia unida, que el centro de unidad de la iglesia debe ser Cristo Jesús. Y ahora algo adicional, si hay algo que es rebeldía, eso existe desde el principio. En el pueblo de Dios, de Israel, hubo rebeldía. Pero la cosa es que todos los rebeldes no ingresaron a la tierra prometida. Tú decides de qué grupos quieres ser. Si quieres ser del grupo que acepta la unidad en Cristo o quieres ser del grupo que piensa hacer oposición al líder creyendo que haciendo su rebeldía, haciendo otros grupos o reuniéndose en otros lugares y haciendo dichas reuniones está correcto. Y así no lo es. Si tú lo haces, recuerdas algo. Tú no vas a poder ingresar a la patria celestial. Por eso el santuario es exacto y la ley de Dios es perfecta. Si tú haces las cosas incorrectas, no va a poder llegar donde tú quieres llegar, donde yo quiero llegar. Así que nos enseña que primeramente yo no debo llevarle la contraria al líder de Dios. Segundo, yo no puedo desobedecer a los mandatos divinos. Yo no puedo ser ese hermano o ese amigo que trato de llevar las cosas al revés del mandato divino. Debo ser obediente y concreto, no desobedeciendo las normas de la iglesia, porque cada una de ellas cumple un rol, un propósito, y es santo, un rol que me indica a mí como pecador que yo debo humillarme a la presencia de Dios. Muy bien, avancemos entonces. Hebreos capítulo 10, versículo 25, indica que la iglesia debe ser ese centro de reunión que yo debo congregarme como una costumbre. Es decir, debe ser un hábito que yo tenga en querer estar en la iglesia para reunirme con todos mis hermanos, para unirme y tener esa unidad cristiana como centro que es Cristo Jesús. Ahora, incluso debemos recordar algo. La iglesia primitiva tuvo algo de desobediencia y es que algunos estaban
cayendo en el mal hábito de no reunirse, de reunirse con otros creyentes. Escúchame en esto, mis queridos. Pablo le menciona al pueblo que no dejen de reunirse como lo tenían por costumbre, precisamente porque algunos de los fieles hijos de Dios estaban haciendo grupos aparte. Y Pablo los exhorta para reconocer que eso no está bien, que eso no los lleva a ningún lugar, que ese es el plan de Satanás. Hacer que lo que tú haces está bien, aunque no estés bien, para llevarte a la perdición y a la condenación. Dios quiere, mis apreciados amigos, que seamos uno solo en Cristo Jesús. Ahora vamos a ver el simbolismo que tenía el santuario de una forma más didáctica. El lugar del atrio era representado precisamente simbólicamente como una dimensión espiritual donde se realizaban los preparativos necesarios para ser admitido a la iglesia y adorar a Dios. ¿Cuáles eran esos preparativos? Eran 3: arrepentimiento, arrepentimiento, sacrificio y purificación. Esos 3 principios que indica el santuario era la dimensión simbólica de la actualidad del creyente. Necesitamos reconocer mi condición, arrepentirme de mis pecados, ir a Cristo Jesús, sacrificar todas esas cosas negativas. Ahora, dar el paso de la purificación, del bautismo, ser bautizado para el nuevo nacimiento en Cristo Jesús. Esa primer preparación era la dimensión espiritual que estaba mostrando el atrio. Arrepentimiento, sacrificio y purificación. Ahora nos lleva al segundo elemento del santuario, el lugar santo. Era el símbolo de la iglesia. Una vez yo paso por el proceso del arrepentimiento, de la confesión y del sacrificio, de todas mis cosas negativas, sacrificarlas en Cristo Jesús y ser purificado a través del santuario, entonces soy apto para llegar al lugar santo, es decir, para ser parte del cuerpo de Cristo. Ahora, fíjense ustedes, la iglesia es aquella que ya permite que tú tengas esa luz para convertirse en esa luz para el mundo, que muestre a Cristo Jesús el centro de tu vida y el plan de salvación. Recibe la unción del Espíritu Santo. Ahora empiezas una vida de fe, empiezas una vida de consagración, de estudio de la palabra de Dios como la provisión divina que te alimenta y te fortalece. El candelabro, la unción del Espíritu Santo para fortalecerse en la predicación y el estudio de entender la palabra de Dios. El altar de incienso, las peticiones que tú elevas al cielo para que Dios las conteste. Ahora, la iglesia era la que representa ahora simbólicamente las cosas celestiales, nos dirige hacia la tierra nueva, como son también los cielos nuevos. El lugar de el santuario, el lugar santísimo, era el símbolo del cielo. Ahora, el tabernáculo, el templo de Israel, era la figura de las cosas celestiales. Las áreas de afuera del atrio era el símbolo del mundo secular donde usted y yo nos encontramos. Nosotros nos encontramos en ese ambiente, en un mundo secularizado de muchas doctrinas, idolatría y enseñanzas falsas. Ahora, así es entonces como se podía llegar al lugar santísimo, haciendo cada parte que le correspondía hacer al pecador para poder ingresar y llegar simbólicamente al lugar santísimo donde simbolizaba la presencia de Dios, el lugar santísimo, el cielo. Ahora, para nosotros llegar a ser el cuerpo de Cristo y para llegar a ese lugar santísimo, es decir, al cielo y pasar por el lugar santo, recordemos que no podemos llegar si no hacemos entonces los 3 pasos. Para llegar al cielo, tampoco se puede llegar sin pasar por la iglesia. Todo es un proceso. Dios, a través del santuario, dejó claro el procedimiento para nosotros llegar a donde queremos llegar, a la patria celestial.
Algunas razones por las cuales yo debo estar convencido que la iglesia hoy es el centro que me motiva a mí a ver la preparación y ver hacia dónde me dirijo a la patria celestial. Es decir, llegar a la iglesia. ¿Por qué es tan convincente que el templo es necesario para yo poder entrar al reino de los cielos? Pues es que el lugar, la iglesia, es donde los creyentes pueden amarse los unos por los otros, y eso es lo que Dios quiere, la unidad. Segundo, motivarnos a las buenas obras, el servicio, la adoración, instruirnos los unos con los otros, aprender a ser bondadosos y misericordiosos. Esa es una razón convincente por qué la iglesia es necesaria, la adoración en la iglesia. Ahora, cuando una persona confía en Jesucristo para la salvación, es hecho un miembro del cuerpo de Cristo. Eso lo dice Corintios. Ahora, para que el cuerpo de la iglesia funcione apropiadamente, todas las partes del cuerpo deben funcionar. Se necesitan estar presentes y funcionando. No es suficiente solamente asistir a la iglesia, mi apreciado amigo y hermano. Nosotros debemos estar involucrados en los asuntos de los ministerios de la iglesia, usando los dones que Dios nos dio, los talentos al servicio de Dios. Eso es una de las razones convincentes por qué yo debo asistir a la iglesia. Otra es porque la asistencia a la iglesia y la participación y el compañerismo deben ser actividades regulares de la vida de todo creyente. Es necesario la convivencia, es necesario la unidad, porque en el cielo estaremos todos juntos. Y hoy, aquí debemos nosotros aprender lo que significa la unidad en el cuerpo de Cristo Jesús. Las últimas razones es que Jesús es la piedra angular de la iglesia. Entonces, si Cristo es la piedra angular de la iglesia y si en la iglesia también está la presencia de Dios, entonces yo debo ir a la casa de Dios para encontrarme, para fortalecerme, para ser fuerte, para que esa piedra angular pueda ser la base de mi vida espiritual. Ahora, esas piedras somos nosotros, que Dios quiere que aprendamos a ser piedras vivas y ser edificados como una casa espiritual y un sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Necesitamos aprender a sacrificar todo lo que no agrada a Dios, pero eso únicamente se puede hacer cuando podemos ser edificados, va a ser edificado este templo espiritual, el templo del Espíritu Santo. Bien, aquí encontramos en el atrio entonces el altar de sacrificio donde se ofrecía el sacrificio, la representación que nos enseña que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado y que necesitamos hacer sacrificios y sin sacrificios entonces no podemos entrar a la patria celestial. El abacro, la fuente de agua, la fuente tenía lugar con la ceremonia de purificación de los sacerdotes. Quedaba enseguida entonces del altar y entre el frente del altar de la tienda. Ahora, Cristo es la fuente de bronce. Así el pecador tampoco puede entonces limpiarse a sí mismo. Esto indica que es solamente Cristo quien lo puede lavar, pero nosotros debemos permitirle que Dios lave nuestros pecados a través del bautismo. Si no lo hacemos, no podremos ingresar entonces al tercer compartimiento, lugar santo, para ser parte del cuerpo de Cristo, para ser parte de los redimidos. Cristo es quien puede limpiarnos y nosotros no a nosotros mismos. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad, dice 1 Juan 1:9. Cuando nos acercamos al Señor Jesús y humildemente le pedimos perdón, entonces Dios nos perdona con ese amor y con esa misericordia. Cristo nos devuelve la vida a una vida nueva en Él. Muy bien, el santuario, entonces, aquí he puesto la última imagen para aclarar el siguiente punto. Aquí ustedes pueden ver que la puerta es ancha, significa que Dios me recibe a mí tal cual yo soy. Ahora, cada vez que tú avanzas, la puerta se va colocando más estrecha. Una vez yo entro y Dios me acepta tal como soy, Él pide de mí algo, un sacrificio, que sacrifique todas esas cosas malas para poder llegar a dar el segundo paso, el paso de la purificación, el paso del bautismo para entrar a ser parte de la familia de Dios, del cuerpo de Cristo y empezar entonces una vida de fe, una vida de estudio, una vida de consagración,
una vida de instrucción, una vida de preparación para entonces entrar al lugar santísimo cuando Cristo venga, recibir la vida, ir con Cristo al reino de los cielos. Muy bien, mis apreciados, esta es parte de la enseñanza que nos brinda el santuario hoy a cada uno de nosotros, con el fin y el propósito de entender que la iglesia es un lugar sagrado, un lugar que merece respeto, que el líder, el pastor, es un líder que Dios ha puesto, es un líder consagrado al servicio de Dios para que esté al cuidado de sus ovejas, para que cuide espiritualmente, para que fortalezca con el poder de la palabra, para que arrebate las almas de las manos de Satanás. Hoy Dios quiere arrebatarte a ti del poder de Satanás y llevarte al poder del Espíritu Santo en transformación, para la preparación para el reino de los cielos. No permitas que mañana sea tarde, que tú tomes esta hermosa decisión de poder entrar a Jesús tal como estás, tal como eres, para ser preparado por Dios, para encontrarse con Jesús y sacrificar todas esas cosas que vienes trayendo, que no te dan la paz ni la felicidad y mucho menos la salvación. Y luego, entonces, recibir la purificación a través del símbolo del agua y ser parte entonces del cuerpo de Cristo, entrando a esa vida espiritual en una preparación para recibir la vida eterna. Dios te bendiga y te guarde y te acompañe en este resto de noche. Real sacerdote ahí en el cielo, aleluya, oh, aleluya, nuestro abogado ante el Padre eterno, en el templo hecho por Dios, detrás del velo, el lugar más santo, aleluya, oh aleluya, investigando, limpia las faltas de aquellos que Él redimió, mis faltas santuario, me une más a Él en el santuario, en el cielo, provee así para mí en el santuario. Purifica el templo celeste, aleluya, oh aleluya, y su venida está preparando a todo aquel que ha sido fiel. Mis faltas santuario, me une más a Él en el
mis faltas borra en el santuario. Me une más a Él en el santuario, en el cielo. Provee así para mí en el santuario, en el santuario, en el santuario. En el santuario. Muy buenas noches, mis apreciados amigos y hermanos. Muchas gracias por estar conectados a través de las redes y hoy haber aprendido algo interesante, y es la importancia de adorar a Dios. Si miramos y recordamos lo que ha venido hablando nuestro ministro Heider, desde el Génesis, desde la creación del hombre, nosotros recuerden que fuimos hechos a su imagen y semejanza. Por eso el ser humano siempre tiene la tendencia a adorar a un ser superior. Por eso el Señor, aún después del pecado, por un tiempo permaneció el Edén en la tierra, y aunque habían querubines a la entrada para evitar que los seres humanos entraran, desde ahí, desde todas las mañanas y todas las tardes, Adán y Eva llevaban a sus hijos, a sus nietos, y les hacían el culto y les hablaban de esa maravilla que había allá adentro. Y esa era la esperanza de cada uno de sus descendientes. Luego, cuando el Señor saca a su pueblo de Egipto, le da el santuario durante la estadía en el desierto, durante esos 40 años. Después del santuario del desierto, vemos la construcción del templo de Salomón. Destruido, pero con Zorobabel se logra la reconstrucción del templo. Y cuando Jesús viene a la tierra y se hace humano, él asistía al templo que se llamaba el templo de Herodes, ese templo que fue destruido en el año 70. Y hoy se sigue con la adoración. Los judíos llaman sinagogas, nosotros le llamamos templos, ¿sí? En fin, y queremos adorar. Así que nunca se te olvide la importancia de la adoración al Señor. Ahora que pues no hay muchos templos abiertos, no te desesperes. Espera el momento propicio, ya se abrirán todos los templos, pero recuerda que tú eres templo del Espíritu Santo. Porque si estás enojado porque no puedes ir al templo, ¿cómo quieres adorar entonces en tu casa si tú eres el templo del Espíritu Santo? Así que tengamos paciencia. Ya el Señor nos dará la oportunidad. Así que vamos a orar y hoy vamos a pedirle al Señor y darle gracias por esa adoración que Él quiere que le brindemos. Oremos. Querido Dios, gracias porque al hacernos a tu imagen y semejanza, llevamos aún después del pecado el deseo de adorar a un ser superior. Gracias porque nos has dado la oportunidad de conocerte, de poderte adorar. Gracias porque has dado, Señor, los templos. Estamos en una situación de pandemia. Algunos, muy pocos templos se han abierto, otros no se han podido abrir por seguridad.
pero queremos, Señor, que tú nos escuches. Y por favor, en tu voluntad, en tu amor, dentro de tus planes, Señor, si es posible ya, que este coronavirus ya sea totalmente combatido y podamos volver a adorarte en los templos. Mientras tanto, Señor, ayúdanos a tener paciencia, a no dejarnos llevar de los unos o de los otros, sino a saber entender tu palabra, saber escuchar tu voz y dejar que tú nos guíes como guiabas al pueblo de Israel. Gracias, Señor, porque nos amas. Gracias porque nos has protegido en medio de estas situaciones. Y sigue, Señor, que nuestro cuerpo siga siendo ese templo del Espíritu Santo, mientras se puedan abrir los templos para la adoración. En Jesús, te lo suplicamos todo. Amén. Amén. Bueno, apreciados, los esperamos mañana a esta misma hora, a las 7. Y escúchame bien, queremos, si usted como amigo tiene algún pedido de oración, de conocer más de este tema del santuario, o estás haciendo planes de bautismo, por favor, marca mi número telefónico, 316-445-2342. Me puedes llamar o me puedes enviar mensajes por WhatsApp, que es al mismo número. Lo repito, 316-445-2342. Pastor Pedro Lizarazo. Dios les bendiga, Dios les guarde, que pasen todos una feliz noche.